Hola, ¿qué tal, hermosa familia? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro estudio semanal. En la Biblia hay grandes ejemplos de mujeres y hombres que obedecieron a Dios. Militares, profetas, predicadores, reyes, doctores, de todo. La obediencia a Dios habla de nuestra lealtad a pesar de las circunstancias que debemos enfrentar. La obediencia empieza con actos de fe tan sencillos como buscar cada día la comunión con nuestro Padre, orar con una intención sincera, estudiar su palabra, no solo leerla, compartir el Evangelio con los que te rodean, etc. Esta fe sencilla con el tiempo puede transformarse en una fe dinámica que manifieste el poder de Dios a través de tu vida. ¿Te gustaría que tu obediencia trajera bendición a los de tu alrededor? Porque tú puedes provocar muchas cosas cuando eres obediente a Dios, ¿sí? ¿Quieres saber cómo? Hoy lo vamos a ver en el estudio. Cómo glorificar a Dios con tu obediencia. Oremos. Oh Padre, bendito Dios, hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, Señor, el significado real de la obediencia, Señor. Sabemos, Dios, que te amamos, Padre, pero queremos demostrártelo de la mejor manera, Señor, y sabemos que es con la obediencia, Padre. Guíanos, Espíritu Santo, a entender tu palabra, a entender la palabra, que realmente quede sellada en nuestros corazones, en nuestra mente, para que la apliquemos en nuestra vida cada día. Ayúdanos, bendito Dios, a esforzarnos cada día, un día a la vez, leer tu palabra, meditar en ella, orar, glorificarte con nuestra vida, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy se llama el tema obediente. ¿Tú has sido obediente hasta el día de hoy para con Dios? En Deuteronomio vienen bendiciones de la obediencia, pero también viene maldición de la desobediencia. Si tú quieres leer Deuteronomio, ahí te va a hablar Dios de si eres obediente o no. Realmente te va a revelar si tu obediencia a Dios está siendo al 100%. Pero bueno, vamos a ver en Juan 14:15 nos dice Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si lo amamos, vamos a guardar sus mandamientos, vamos a obedecer sus leyes y mandamientos. Pero hay algo importante: conocemos sus leyes, sus mandamientos, porque no solo son los 10 mandamientos que dejó a Moisés. Hay leyes, hay mandamientos grandes que Jesús también nos dejó, no haciendo a un lado lo que dejó los 10 mandamientos, sino también nos dejó leyes de cómo ser, cómo actuar, de cómo quiere Dios que seamos nosotros, ¿sí? Cómo quiere que hagamos las cosas, no a nuestro modo. ¿Hemos sido obedientes a Dios realmente o lo hemos hecho a nuestro modo, a nuestra manera, que muchas veces es sencilla, ¿verdad? Pero sabemos que no es duradero. Si nosotros lo hacemos a nuestro modo, a nuestra conveniencia, no lo estamos haciendo al modo de Dios, por lo tanto no va a durar. Entonces hay que acercarnos a Dios, que nos ayude, que nos dé sabiduría para realmente hacer las cosas a su modo. Aunque nos cueste más trabajo, pero sabemos que va a ser más duradero, ¿sí? Obedecer por obligación es solo cumplir con lo que se nos pide. La persona hace todo lo que se les pide, pero el problema radica en que solo acciona cuando le mandan, ¿sí? Cuando le mandan que lo haga. No nace en su corazón el hacerlo, sino que solamente a través de la orden que recibe, ¿sí? Si no, no se moverá esa persona a actuar. Su obediencia viene siendo por obligación y no por amor. Pero el obedecer por amor es hacer y cumplir con todo lo que se nos pide, pero la motivación es distinta. La persona está ahí por amor, ¿sí? No solo por la obediencia, sino por amor a la obra de Dios.
¿Tú cómo has actuado hasta el día de hoy? Cuando te han pedido apoyo en la iglesia, cuando te han pedido que hagas algo, ¿lo has hecho de buena manera? ¿Lo has hecho de mala cara, pero lo has hecho? ¿O lo has hecho de todo corazón? Medítalo. Y si no lo has hecho de la manera correcta, te invito a que lo hagas. Porque lo estás haciendo para Dios, no lo estás haciendo para el hombre. Es una obra de Dios. El que ama apoya a la obra de Dios. Ayuda a la salvación de otras personas. Porque esa persona sabe que aún los pequeños detalles que ella pueda hacer, aportar en la iglesia, en la obra de Dios, va a repercutir en la salvación de muchos. Su esfuerzo no es en vano, ¿sí? Su motivación no es la orden, sino el amor al reino de Dios, por amor a los demás, ¿sí? Hay muchos ejemplos, como decíamos hace rato en la Biblia, en donde hay muchos personajes que obedecieron a Dios y trajeron con ello mucha bendición. El claro ejemplo y más grande, por supuesto, es Jesucristo, que con su obediencia y su amor nos trajo salvación, ¿sí? Tu salvación, mi salvación está basada en el amor de Dios. Fue obediente a Dios, Jesucristo, en su nacimiento, en su muerte y en su resurrección. Josué también, que se quedó en lugar de Moisés. Él se quedó a guiar al pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida, para entrar a la tierra prometida, ¿sí? Él se fue preparando y fue paciente esperando a que Dios lo pusiera en el lugar de Moisés. Job fue obediente completamente a Dios y lo adoraba a Dios. Era justo y recto. Palabras de Dios. Esperó paciente también a que Dios se revelara a él y respondiera. Nunca renegó a pesar de todo lo que pasó. Lee Job y vas a ver todo lo que tuvo que soportar Job, pero lo hizo por su fe en Dios. Daniel, que a través de su influencia en el reino de Nabucodonosor pudo ver alguna piedad traída a ese reino sin Dios. Aceptó el castigo en el foso de los leones sin cuestionar a Dios. Pablo, desde su encuentro con Dios, comenzó a predicar y a establecer nuevas iglesias en todo el mundo antiguo conocido. Sus misiones desde el Medio Oriente hasta Italia, entrenando a pastores, jóvenes, y escribió casi todo el Nuevo Testamento. Él marcó una diferencia también con su obediencia a Dios. En cuanto Dios tuvo su encuentro con Jesús, él obedeció que debería de hacer algo diferente a lo que estaba haciendo, con la misma pasión, pero era otro objetivo, ¿sí? Bernabé, no tan conocido como Pablo, el apóstol Bernabé, jugó un papel muy importante. Él tomó a Pablo bajo sus alas cuando nadie más quería confiar en Pablo, porque pues Pablo era conocido como el gran perseguidor de la iglesia cristiana. Bernabé entrenó a Pablo y lo acompañó en sus primeros viajes misioneros. Su obediencia salvó muchas almas también. Miriam, también hay mujeres obedientes en la Biblia. Nació y creció como una esclava en Egipto. Cuidó de su hermano Moisés cuando era un bebé. Este mismo a quien Dios usó para liberar al pueblo de la esclavitud, además de ser líder de alabanza. Miriam era profetisa y muy respetada por el pueblo hebreo. Ruth se ganó un lugar en el pueblo de Dios por su dedicación a Dios y por el amor a su suegra. Abandonó su casa y familia para seguirla, para servir a Dios, ¿sí? Ruth era trabajadora y respetuosa. Conquistó el corazón de Booz y fue la bisabuela del rey David. Dime tú si ella no tuvo gran influencia con su obediencia. Bisabuela del rey David, el mismo elegido ungido de niño por Dios. Lo ungió Saúl como sucesor del rey Samuel, que fue quitado
del reino del reino por desobedecer a Dios. El rey David, como decíamos, ¿verdad? Es un gran ejemplo también de obediencia e hicieron gran diferencia estos personajes. Y hay muchos más personajes que a lo mejor ni siquiera hemos conocido mucho, pero marcaron una gran diferencia con su obediencia. Pero la pregunta hoy es, ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás obedeciendo o desobedeciendo? Vas a marcar una gran diferencia con tu obediencia o tu desobediencia. Tú decides si es una obediencia y marcas una gran diferencia para bendición de muchos a tu alrededor, así como lo marcó Ruth, la bisabuela de David. Qué gran historia. O puedes marcar la desobediencia, una mala generación con tu desobediencia. Porque en Deuteronomio, si leemos Deuteronomio, ahí dice que traemos bendición con nuestra obediencia, pero también hay consecuencias con nuestra desobediencia. Leamos la palabra para saber de qué manera estamos viviendo, si estamos honrando a Dios con nuestra obediencia o no. En conclusión, muchas veces los mensajes y predicaciones, sobre todo hacia los jóvenes hoy en día, se enfocan en cumplir nuestros sueños, nuestras metas u objetivos. Eso está bien. Yo misma tengo muchos sueños y metas, pero para Dios nuestra alma es más importante, es una prioridad, el cuidar nuestra alma. Y la única manera de tener una vida próspera, llena de bendiciones, es obedeciendo la palabra de Dios, cumpliendo sus mandamientos y guardando y poniendo por obra sus palabras, conociendo sus leyes y mandamientos para poderlas cumplir, obviamente. Dios quiere tu obediencia, siempre, no solo cuando estamos en problemas. Obediente por amor, no por obligación. Te invito a que te acerques a leer Deuteronomio. Léelo y medita. ¿Cómo ha sido hasta el día de hoy tu obediencia para con Dios? ¿Le has amado realmente siguiendo sus leyes y sus mandamientos? ¿O has vivido conforme a tu voluntad y no a la de Dios? Medítalo realmente, es entre tú y Dios. Él te va a revelar lo que estás haciendo mal y lo que debes cambiar. Créeme, acércate a Dios. Él quiere hablarte, quiere guiarte. Quiere que seas bendecido, dice, así como prospera tu alma, quiere que tú seas de bendición para muchos. Vamos a orar para dar gracias a Dios y que nos guíe, que nos ayude a meditar, que nos revele esta palabra. ¿Sí? Oremos. Oh Padre, bendito Dios, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo sé, Señor, que nos llevarás, Padre, a una revelación, Dios, nueva, a lo que es la obediencia, Señor. Ayúdanos a que esa sea nuestra mejor adoración, obedecerte, Señor, conocer tus leyes, mandamientos y esforzarnos por aplicarlos, por hacerlos, por obedecerlos, Dios. Queremos agradarte, queremos que tú estés agradable, Señor, que tú estés, que te agrade, Señor, cómo estamos llevando nuestra vida, que tú sonrías con nuestros actos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser agradable a tus ojos, que nuestra conducta sea buena, Señor, pero sobre todo, Padre, que sea de bendición para muchos, no solo para nuestra descendencia, Señor, y para nosotros, sino para muchos, porque sabemos que tu palabra se cumple. Tu palabra dice que seremos bendecidos hasta 1000 generaciones, Dios, y nosotros sabemos que tú cumples, Dios, y queremos esa promesa en nosotros, Dios. Por eso queremos ser obedientes a ti para que esa promesa se cumpla. Y te doy gracias, Señor, por tu guianza, por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermosa familia, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Y ánimo, guíate en Deuteronomio para ver si estás siendo obediente a Dios. Bendiciones.